Compartir, Eduardo. Ya está. ¿Puedo compartir ya? No puede compartir. Ya, gracias. Estaba en esto de que para la evaluación en cuanto al CIAGIE se van a priorizar ciertas competencias, ¿no? Y que las competencias que no se desarrollen durante este año se van a desarrollar en el siguiente. También en este documento nos habla de esta modalidad a distancia, donde el papel fundamental pues del docente no es la retroalimentación, ¿no? Es el trabajo a través de esta estrategia de Aprendo en Casa, donde se puedan complementar con actividades contextualizadas, si es que así se requiere, ¿no? Pertinentes a la situación, y en el cual el maestro pues tiene que hacer este monitoreo y esta evaluación formativa, brindando el apoyo, más que todo centrándose en lo que es la retroalimentación. Durante la modalidad a distancia, entonces, se va a desarrollar esta estrategia de Aprendo en Casa, entonces a través de las diversas plataformas. Esto comprende actividades de aprendizaje también que se pueden plantear de manera complementaria, ¿no? Como les decía, contextualizando ya estas actividades que están planteadas en esta estrategia. ¿En qué caso se van a dar estas adaptaciones o esta forma de complementar en el caso de que se realicen para que los estudiantes comprendan mejor la actividad, ¿no? Pero no es necesario de que el maestro esté realizando toda una planificación, puesto que ya estas actividades están planteadas en la estrategia. Después nos menciona el trabajo colegiado, esto nos menciona la RB 097, nos menciona de que son los directivos aquellos que van a implementar este cronograma de actividades que se van a desarrollar. Y aquí pues en la jornada completa específicamente pues los coordinadores pedagógicos, que son los encargados de hacer estas reuniones virtuales, con los propósitos de abordar esta estrategia de Aprendo en Casa, hacer estas reuniones colegiadas en el cual se puedan compartir estas ideas, estas debilidades o estas fortalezas que ustedes van encontrando en el desarrollo del trabajo de los docentes con los estudiantes o con las familias, ¿no? Ver en qué se pueden fortalecer o determinar qué estrategia les funcionó en cuanto a la retroalimentación y poder de alguna manera más estudiantes, ¿no? O sea, todo este intercambio de experiencias que se tiene que dar entre los maestros, ¿no? Yo escuchaba en algunas instituciones que hacen el trabajo colegiado, ¿no? Otras no lo están realizando y los mismos maestros lo comentan. Algunos se están reuniendo se reúnen para ciencias, pero por decir para letras no, ¿no? Entonces, no hay ese intercambio de ideas y de experiencias, ¿no? En cuanto a esta estrategia del Aprendo en Casa. Después también pone claro acerca del monitoreo y seguimiento que deben de realizar los directivos, donde ellos fijan el mecanismo para poder hacer el seguimiento de los maestros, no con el fin de realizar pues una crítica, sino más que todo una crítica constructiva, ¿no? De poder definir cuáles son las fortalezas y las debilidades que está teniendo el maestro en cuanto a la retroalimentación, el trabajo que realiza con los estudiantes, y ahí, a raíz de eso dar pues las sugerencias para que mejore este seguimiento. Bien,
Hasta aquí eran esos puntos principales acerca del trabajo colegiado, acerca de la evaluación de las situaciones significativas, problemáticas que se puede abordar desde un trabajo con proyectos, ¿no? Si en este caso se está dando. Aquí alguna pregunta para entrar ahora a lo que es la retroalimentación. A ver, los escucho. Gisela, Buenas tardes, señorita Gisela, Buenas Jacqueline tardes. de EPT. Miren, está a cargo de, bueno, con el colega Sandoval son los 23 docentes. Como hablaban las colegas anteriores, todos los chicos realmente al inicio muy entusiasmados, ahora casi la mitad no responde. Y bueno, nosotros yo quería saber puntualmente qué va a hacer con esos chicos que nunca han ingresado a ninguna actividad o sesión con respecto a la parte de actividades, ¿no? Es un punto importante. Y lo otro es, si los chicos en un primer momento estaban bien y ahora están dejando por varios casos, por ejemplo, se están mudando, ¿no? O simplemente están enfermos, como dijo los colegas, ¿qué medidas podemos tomar y qué podemos implementar con unos pocos? Mi pregunta. Bien, maestra, gracias. Sí, como lo decía al inicio, esta estrategia de aprender en casa, hay estudiantes que no están conectados, ¿no? O que incluso están conectados, pueden observar lo que hay en la televisión, pero que no tienen ese acceso a los profesores. Y ellos lo decía ¿no? La norma, estudiantes que no se les hace el seguimiento, ellos pueden o guardan todas estas evidencias en su portafolio y en el caso que se retome la educación presencial, ahí es donde se le va a hacer pues la retroalimentación, el seguimiento de acuerdo a todo este portafolio que tengan, ¿no? Ahora, si hay estudiantes que ya han abandonado, procurar apoyarse de los tutores, los auxiliares, para hacer el seguimiento y persuadir a que nuevamente retomen después de todo este proceso que han tenido de problemas de los familiares, ¿no? Que tomen ese tiempo de recuperación y que ojalá pues puedan ser persuadidos por los auxiliares, ¿no? Por los tutores y puedan retomar la estrategia, ¿no? El trabajo, el aprendizaje, que es lo más importante, ¿no? Pero todo está en función de la conectividad que ellos tengan, de los recursos, ¿no? Hay muchas dificultades en el camino. Entonces, como les decía, y lo tienen bien planteado, todo esto es flexible, ¿no? No es que se dé rígido, porque hay muchos problemas que se están presentando en el camino y hay que más que todo, tener flexibilidad ante todo lo que está sucediendo, ¿no? Una consulta, si me permiten. Sí, adelante. Hay algunos alumnos que sí efectivamente han estado ingresando las primeras semanas, pero hay algunos alumnos que están en la nómina y no se han presentado desde el primer día, es decir, no tienen, no tienen teléfono, no contestan, absolutamente están sin presencia. Con esos alumnos, ¿qué se puede hacer? Retomando lo que decía la profesora Fermín. Estos alumnos, por ejemplo, el primero, son como 8 en una sección que yo tengo, y en otra sección son 7, que no contestan, no tengo acceso con ellos, pero de ninguna manera. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Yeah. Como les decía, esos estudiantes, ¿no? Esperemos que tengan algún tipo de conectividad, quizás están en provincia o están aquí, pero no tienen cómo comunicarse con los maestros o con la institución educativa, ¿no? Supongamos que eso sea el caso. Entonces, ellos
guardan las evidencias para después hacerle el seguimiento en la presencial, si es que lo guardaran, ¿no? O en todo caso, si es que no lo hicieran, ya se retomará con ellos el trabajo cuando se dé las presenciales. Eso es lo que te puedo decir al respecto, ¿no? Sobre estos estudiantes que no se les puede hacer el seguimiento, ¿no? Que no se ha tenido contacto para nada con ellos, ¿no? O incluso hay estudiantes que ya hasta se han cambiado, ¿no? O se han ido a provincia y no tienen ninguna conectividad o simplemente no quieren, ¿no? Continuar con esto de acuerdo a sus dificultades que se les ha presentado. Justamente, señorita Gisela, que justamente iba a ser yo mi pregunta referente a esto. Tengo una duda. En este caso, bueno, de acuerdo a lo que estoy escuchando, los estudiantes que no se han podido comunicar o es que se comunicaron en un tiempo determinado, pero luego por distintas problemáticas, pues dejaron de enviar sus evidencias, significa que, de acuerdo a lo que entiendo, es que al final, de repente, cuando regresemos, menciona usted, ellos puedan llevar su portafolio, ¿no? Y de ahí se puede evaluar. ¿Qué pasa si no llegamos a la etapa presencial? ¿Significaría que todavía la evaluación todavía queda en stand-by? Es decir, se va a evaluar al final, ¿no? Por estos meses no va a haber ningún tipo de evaluación, en todo caso. Claro, eso tenemos que esperar las disposiciones que del NEDU, ¿no? Con respecto a la evaluación, ahorita la evaluación es por proceso, entonces ustedes tienen las evidencias de los estudiantes y conforme están retroalimentando para este progreso, este proceso, ¿no? Porque tenemos que ver cómo inicia y cómo termina, porque la evaluación certificadora, digamos, es la de cómo termina hasta el cierre, en qué situación está mi estudiante, esa es la evaluación que se va a certificar pues en CIAGIE, y como les decía, solamente considera algunas competencias, pues no todas, ¿no? Están priorizando algunas competencias. Entonces, esperemos disposiciones del Minedu. ¿Qué se haría con todos estos estudiantes que no están siguiendo, ¿no? Para nada sus estudios? Incluso por ahí planteaban que a todos se iba a aprobar. Entonces, hay tantas situaciones y tantos comentarios, pero esperemos, ahorita no hay nada normativo, entonces nosotros siempre esperamos las normas, ¿no? Para poder de ahí orientar. Giselita, una pregunta. Algunos docentes de mi área de matemática, me preguntan, hemos terminado el primer bimestre, en junio ya se comenzó el segundo bimestre, ¿cuál es el cronograma? Y no les he dado la respuesta esperando de que las autoridades definan cuál es, porque en marzo, abril y mayo ya se terminó ese primer bimestre, o se continúa mensualmente, o se va a trabajar por bimestre, trimestre, o esto es seguido. No tenemos ninguna orientación sobre eso. Sí, es que no ha salido, o sea, ahorita no es que no hay cortes, ¿no? Ahorita no nos dicen ya evalúa o considera esto tu unidad o considera esto tu bimestre. No se están dando cortes para certificar. Ahorita no hay esas orientaciones, ¿no? Entonces lo que ustedes tienen que tener, como les decía, es el registro de todas estas evidencias, ¿no? Del progreso de los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, en el momento que pueda darse el corte, pues ya ustedes tienen cómo evaluar, ¿no? Certificar. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Bien, entonces pasamos al propósito de la reunión del taller, que es comprender y reflexionar sobre la evaluación como un proceso formativo en base a la retroalimentación. Entonces, yo quisiera acá la participación de ustedes. Voy a dar las partes fundamentales de la teoría, pero más vamos a ir a las casuísticas. Entonces, quisiera que ustedes participen para poder ir enriquecernos de todas nuestras ideas. Y les planteo esta pregunta, ¿no? ¿Qué entienden ustedes por evaluación formativa?
Lo pueden escribir al chat o pueden activar su micrófono para poder escucharnos. Bien, ¿hay alguien que quiera participar? Ya, vamos a empezar entonces. Miren, yo entiendo evaluación formativa es una evaluación reflexiva, donde no se aparecen notas, sino es una descripción literal, en la que nosotros inclusive no le damos está mal, está bien, está correcto, tiene eso, error, no se le escribe, sino se le induce al estudiante a reflexionar sobre su respuesta. Si, por ejemplo, una respuesta está errónea, se le dice, puedes intentar otra forma de resolver. ¿Qué te parece si resolviendo de otra manera te da otra respuesta? ¿Qué pensarías tú? O sea, se le induce a reflexionar a ellos, que diga sobre su propio resultado que obtienen, ¿no? De esa respuesta, que ellos mismos se cuestionen, ¿no? Cuestionen su propia respuesta, su propio resultado, y que reflexionen y que al cuestionarse puedan pensar que si es posible obtener otro resultado, otra respuesta, intentando otros procedimientos, ¿no? Algo así. Bueno, Muy bien, gracias, maestra es Rosita. una evaluación Sí, constante, ¿ya? ¿no? Que lo hacemos constantemente, es decir, como bien vamos avanzando, como decía la profesora Vicky, vamos avanzando, vamos viendo las debilidades que hay o la fortaleza, pero vamos avanzando, y es algo constante, ¿no? Que no hay un parámetro. Ya, gracias, maestro. ¿Alguien más? Bien, la evaluación formativa, más que todo está centrada en la retroalimentación, ¿no? Esta evaluación tiene el enfoque formativo, que quiere decir que va a observar el proceso del aprendizaje del estudiante, ¿no? Que no es solo fijarse en el producto final, sino en todo este proceso que ha dado el estudiante para el logro de los aprendizajes, ¿no? El logro del propósito. Entonces, el currículo nacional toma como referencia, como marco teórico, a Rebecca Nijovic. Entonces, Rebecca Nijovic dice algo muy importante que quiero reflexionar con ustedes, que es esta primera parte, ¿no? En que la retroalimentación nos dice impacta bastante en las personas, en los aspectos cognitivos y afectivos, ¿no? A veces muchos de nosotros solo nos dedicamos a dar este tipo de retroalimentación enfocada en los conocimientos, pero dejamos de lado el aspecto afectivo. Entonces, hay que saber cómo decir algo, en qué lugar y en qué momento, ¿no? Entonces, si nosotros observamos esta imagen del estudiante, que esto mucho refleja también nuestro quehacer educativo, el día a día en el aula, y que también se da en esta educación a distancia. Miren acá cómo el estudiante escribe la palabra bandera, claro, con V, pero la misma estudiante le dice a la maestra, ¿no? ¿Está mal? No, seguro me dirá eso, ¿no, profe? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué la estudiante le dice esto a la maestra? ¿Por Y hay qué una creen duda, que le pues. dice eso? Porque Claro, sabe que tiene la una duda. maestra siempre es la que corrige, la que Ya, dice que La está bien o está mal. retroalimentación. O de repente ha reaccionado así por la mirada que está imponiendo la maestra, ¿no? Y hay un temor de la alumna. ajá, también por la mirada que le da la maestra al ver que ha escrito bandera de esa manera, ¿no? Con V. Claro. Entonces, ¿a qué nos lleva a la reflexión? Y lo que dice muy bien Anijovic es que no solo es la parte cognitiva, sino también la parte afectiva de cómo nosotros nos dirigimos a nuestros estudiantes a la hora de retroalimentar. Quizás aquí el estudiante, los maestros, o ya conoce bien a su maestro y su maestra siempre pues le está dando
ese tipo de miradas, ¿no? O le dice siempre que está mal. Entonces el estudiante ya está predispuesta a que de esa manera sabe que la maestra le va a decir lo mismo, ¿no? Entonces es muy importante, como decía Nijovic, qué es lo que decimos, ¿no? Cómo lo decimos, ¿no? Cómo lo expresamos y cómo podemos llevar esa atención que se da al estudiante. Entonces ya tenemos que dejar de lado esa evaluación donde solo se centraba en lo que era enseñar y calificar pues lo que era lo correcto y lo incorrecto, donde aquí colocábamos simplemente el check si estaba bien el ASPA y le colocábamos la nota, ¿no? O en el cual si el estudiante aquí lo realizaba todo mal, pues le hacíamos el ASPA y no le devolvíamos con una pregunta o con una descripción acerca de lo que él ha realizado. Entonces, para retroalimentar, para evaluar formativamente, nosotros tenemos que tener en claro estas 3 preguntas básicas, ¿no? Que es lo más importante. Uno es, ¿a dónde tratas de ir? Tenemos que conocer muy bien cuál es el propósito de la experiencia de aprendizaje, de la sesión, en este caso si estamos en la estrategia de Aprendo en Casa, cuál es el propósito de esta experiencia planteada en esta estrategia. Entonces, si conocemos bien el propósito, y no solamente lo tiene que conocer el docente, sino también el estudiante, con esta pregunta, ¿a dónde tratas de ir? ¿Tengo que llegar o tengo que ir a lograr este propósito, ¿no? La otra pregunta sería, ¿dónde estás ahora? Al recoger las evidencias, porque en esta estrategia lo que hace el maestro es recoger evidencia y retroalimentar, ¿no? Porque no tiene que preparar prácticamente las actividades, no tiene que diseñar actividades porque ya están planteadas ahí. Entonces, puede hacer unas contextualizaciones, unas adaptaciones, eso sí, pero todo tiene que ser en función del propósito. Entonces, una vez que tengo esta evidencia, ¿dónde estás ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer para llegar al logro del propósito? ¿Cómo voy a retroalimentar a este estudiante para llegar al propósito? Entonces, para retroalimentar, todo está en función de conocer bien el propósito. No solamente que el docente lo conozca, sino que también el estudiante tenga bien claro cómo se le va a evaluar y cuál es el propósito de realizar esa actividad planteada. Cuando hablamos de retroalimentación, ¿no? ¿En qué consiste la retroalimentación? Consiste en devolver al estudiante la información que le va a describir tanto sus logros, sus progresos, como también sus errores, ¿no? En relación a los criterios de evaluación, es decir, al propósito. Cuando una retroalimentación es eficaz cuando voy a observar estas producciones que el estudiante realiza, ya sea sus actuaciones, ya sea sus producciones, ¿no? Y como maestro tengo que identificar sus aciertos, sus errores, cuáles son los errores que generalmente son recurrentes en el estudiante o en la mayoría de los estudiantes, ¿no? Para a partir de ello brindar esta retroalimentación donde yo le dé una información, pero no es que se la dé, sino de que implemente mecanismos, estrategias, para que a través del descubrimiento el estudiante vaya descubriendo, ¿no? Descubriendo cuáles han sido sus errores y que le permita a él reflexionar para llegar a lograr el propósito. Cómo retroalimentar en una educación a distancia, ¿no? Ahora que estamos en este contexto, retroalimentar en este contexto es pues partir de los logros, de las necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes, y esto lo vamos a recoger en las evidencias que van a ser en función de los criterios que se han planteado de evaluación, es decir, los propósitos, y donde el maestro pues tiene que establecer estrategias de contacto con los estudiantes a través de diversos medios, ¿no? Entonces, ¿qué medios podemos ahí, con qué medios nos podemos contactar con los estudiantes? Puede ser a través de repente de los grupos de WhatsApp, hacer
llamadas o estas videollamadas que se hacen en grupo de 5, ¿no? Con 5 estudiantes, y poder recoger una evidencia con respecto a estos 5 y dar una retroalimentación. Pero todo va a estar en función de las oportunidades de conectividad que tengan ellos, ¿no? Porque como ustedes ven, cada institución, cada zona tiene su problemática y no todos van a poderse contactar. Entonces lo puedo hacer a través de una retroalimentación que haga por escrito, un cuadro de repente, y se lo envío a través del grupo de WhatsApp para retroalimentar. Hay otros docentes que están haciendo a través del Classroom, otros a través del Zoom, ¿no? Y ahí también les invito a poder revisar este aplicativo que se llama el Padlet, que es un aplicativo muy sencillo de manejar, ¿no? Para los docentes y también para los estudiantes, en el cual se puede hacer esta retroalimentación sincrónica, es decir, que nos estamos viendo, pero estamos a distancia, ¿no? Pero en el momento podemos se puede dar esa retroalimentación recogiendo algunas respuestas que los estudiantes hacen en estos aplicativos para poder retroalimentarnos, ¿no? Entonces, todo está en función de estos medios que tengan los estudiantes, también el maestro, ¿no? Porque hay maestros que ya, pues, hay que mandar a arreglar las lactos, no se tiene, ¿no? Las máquinas, y hay que adaptarse, ¿no? A lo que se pueda dar en cuanto a poder retroalimentar a los estudiantes. Hablamos de tipos de retroalimentación. Hay todos estos tipos de retroalimentación que ustedes muy bien lo conocen, que está considerada en lo que es la rúbrica de evaluación del desempeño docente. Nos habla de una retroalimentación elemental, cuando simplemente le damos una respuesta de si está bien o está mal al estudiante, ¿no? Si está correcto o no, el estudiante nos enseña la actividad, nosotros la revisamos y simplemente le decimos si está muy bien, o le decimos está mal, corrígelo, ¿no? Entonces esa es una retroalimentación elemental, donde no se da mayores herramientas al estudiante para que pueda descubrir la respuesta. Luego hablamos de una retroalimentación descriptiva, en el cual el maestro explica, describe al estudiante cuál ha sido su error, le dice cuál ha sido lo que él ha acertado, y pues le va a sugerir en detalle qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Sin dar la oportunidad que él mismo descubra la respuesta. Y la retroalimentación reflexiva por descubrimiento, que es la que debemos de llegar a hacer con nuestros estudiantes, es que se promueva, que el maestro sea un guía, ¿no? Que se guíe al estudiante para que ellos mismos descubran este desempeño que realizan y que se promueva la reflexión, la autorreflexión en ellos, y generando también la autonomía, ¿no? Considerando pues las respuestas erróneas como una oportunidad, ¿no? De aprendizaje, y no pues que porque me equivoco va a ser voy a castigar pues al estudiante, o me va a castigar mi maestro, me va a jalar la oreja porque me equivoco, ¿no? Entonces esas ideas ya son de una metodología antigua, y que ahora se está promoviendo bastante lo que es la reflexión. ¿Cómo desarrollar esta retroalimentación en un contexto de educación a distancia, ¿no? Lo primero que debemos de hacer es revisar permanentemente toda la programación que se da, los guías que se están dando para docentes, toda esta programación semanal, que por ahí escuché a un maestro y que es lamentable que hasta ahora no se corrija, porque esta programación sale pues a veces sábado o domingo, ¿no? Y lo que había identificado bien el Minedu en esta estrategia de Aprende en Casa eran dos dificultades. Uno, y ellos ya lo habían asumido, ¿no? Entonces habían compromisos que se han generado, pero que parece que todavía no se están dando, que era que este divorcio entre lo que está planteado en la plataforma, en la televisión y en la radio,
pues las actividades no eran las mismas ni tampoco no lo de las áreas. Entonces se habían comprometido a que la programación también salga a tiempo, ¿no? Pero todavía vemos que sale un sábado o un domingo. Entonces es muy importante que el maestro maneje esta programación para que ahí pueda identificar pues el nivel, el grado, el área que se va a trabajar y también pueda ver cuáles son los propósitos, porque algunos están planteados, el propósito está bien planteado, ¿no? Por ejemplo, en los programas de TV, ahí les dicen cuál es el propósito de la sesión y de la actividad, y en el caso no estuviera, el docente tiene que identificar ese propósito, ¿no? Luego emplear un tiempo para poder realizar esta retroalimentación. No se requiere pues que todo el día va a estar retroalimentando, ¿no? Sino como ustedes ya manejan unos horarios de atención a los estudiantes, durante este tiempo hacer la retroalimentación pues de una forma quizás grupal o individual, si se diera el caso, a través de estas videollamadas que yo les había mencionado, o a través de estas reuniones por Zoom, ¿no? Donde se puede hacer de alguna manera más motivadora estas reuniones con los estudiantes, ¿no? Todo depende de qué estrategias planteamos y cómo podemos captar la atención de los estudiantes. De repente vamos a empezar con pocos, pero que después se van a ir adaptando, ¿no? a las reuniones, si lo hacemos de una forma más motivadora. El otro punto acá nos menciona emplear las estrategias de retroalimentación para promover la reflexión. Incluso acá también nos da como una idea hacer una pequeña entrevista, ¿no? A través de estas videollamadas con los estudiantes. Bueno, acá les dejo ya, esta es la parte teórica de Rebecca Nijovic. También nos menciona otro autor que es Daniel Wilson, que básicamente los dos abordan lo mismo, ¿no? De cómo ofrecer las preguntas. Estas preguntas tienen que ser preguntas abiertas, no preguntas cerradas, sino que permita que el estudiante pueda comunicar, ¿no? Comunicar lo que va aprendiendo, comunicar las preguntas que tiene, ¿no? Al respecto. Vamos de frente ya a lo que es las casuísticas. Entonces aquí les voy a presentar cuatro casos. Lo que tenemos que hacer aquí es analizar el caso. Vamos a ver si corresponde a un tipo de retroalimentación. ¿Por qué? Si es que lo corresponde, y si no lo fuera, también podríamos plantear cómo podría ser mejor esta retroalimentación. ¿Ya? Entonces, en el primer caso, a ver, en un aula de primero de secundaria, una docente de comunicación pide a sus estudiantes realizar un texto escrito relatando lo que hicieron en sus vacaciones. Adela ha terminado su trabajo. La profesora lo revisa y luego dice: felicitaciones, Adela, tu trabajo está muy bien hecho, eres muy buena para escribir. Bien, entonces, ¿qué podemos decir de esta retroalimentación que ha dado la maestra a la estudiante Adela, ¿no? Lo que ahí está claro, está bien definido cuál es la actividad. La actividad es que los estudiantes pues relaten un texto escrito acerca de sus vacaciones. Cuando ha revisado lo que ha realizado Adela, la maestra le exclama, la felicita, no le dice que su trabajo está muy bien hecho y que es muy buena para escribir. ¿Qué opinamos de esta ¿Es una retroalimentación elemental? ¿Ya, maestro? ¿Por qué lo considera elemental? Porque precisa simplemente si está bien o está mal, precisó que está bien, ¿no? Ya. Pero no hay algo reflexivo, no hay una interpretación sobre el trabajo, ¿no? Muy bien, maestro. Gracias por sus comentarios. ¿Alguien más quiere opinar? El maestro nos dice que es una retroalimentación elemental, ¿no? Claro, es elemental, ¿no? Sí, por ahí escuché a otra maestra. ¿Por qué lo consideran elemental? ¿Y cómo podríamos mejorar esto?
en el caso que sea elemental. Se podría mejorar. Bien, Se podría mejorar si es que, por ejemplo, lo divide por párrafos, ¿no? Su descripción, y hacer alguna observación reflexiva sobre lo que hizo cada párrafo, y promover a que invente algo más, o que si no fuera así, ¿cómo hubieras hecho? ¿No? ¿ya? A De ver, esa manera. yo pienso que esto sería reflexionando en plena clase, diciendo, ¿no? qué es lo bueno, destacando en el relato que hizo en esta alumna. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, ¿no? Está tan de moda la palabra empatía. Y un alumno me decía, profesor, si hablamos tanto de empatía, el presidente habla de empatía, todo el mundo habla de empatía con los ambulantes, porque el chico es ambulante, ahí él va a vender a Gamarra, a los alrededores de la Victoria. Me decía, ¿y cómo es posible que este señor, el alcalde Forsyth, arremeta y quite todas las cosas? ¿Dónde está la empatía? Y que la mayoría de los serenos son venezolanos, mientras nosotros ayudamos a los venezolanos, y ellos más bien son antipáticos, decía él, ¿no? Entonces, acá una narración, él pone a reflexión, fíjense usted, una comparación, la doble moral en el Perú, ¿no? Sí. Y ahí ha reflexionado muy bien el estudiante, ¿no? Claro. Con respecto a todo este análisis que ha realizado, ¿no? Sí, gracias maestro. Bien, sí, acá tiene razón. Ustedes, esto es una retroalimentación elemental porque le está diciendo solo que está bien el trabajo, ¿no? No está felicitando nada más. Entonces aquí la maestra ha tenido la oportunidad de preguntarle y cuál es el procedimiento que tú has realizado, ¿no? Y en base a qué, y cuál era el propósito, para que la misma estudiante explicara, ¿no? En función de qué había planteado este texto, considerando qué, ¿no? Entonces, ahí lo que falta es que se profundice, no es solo que, porque ya está bien, yo no voy a continuar con ella y no voy a hacer la retroalimentación, o sea, yo veo que ya está bien y entonces dejé a mi estudiante y me voy con el otro estudiante, o en el caso de este trabajo remoto recibimos las actividades, el desarrollo de las actividades y ya ahí queda, o le decimos está bien, pero no estamos profundizando el hecho que el mismo estudiante sepa o explique todo este procedimiento que ha realizado, ¿no? Para poder, ¿por qué él ha elaborado bien este escrito, ¿no? En función de qué. Bueno, entonces este sí es un tipo de retroalimentación elemental, ¿no? Vamos al ejemplo 2. Un docente de desarrollo personal, ciudadanía y cívica de tercer grado solicitó a los estudiantes que escriban una reflexión acerca de cómo son sus reacciones cuando lo que les sucede no resulta como esperan. Uno de los estudiantes escribió en su reflexión: la mayoría del tiempo me siento bien, aun cuando las cosas no salgan como yo espero. Cuando me he sentido mal, he tratado de identificar qué hice mal para no cometer el mismo error en el futuro. El docente desea brindar retroalimentación para promover que el estudiante analice sus emociones comentando lo siguiente.